Yo quiero es que empecemos a hablar de lo que estamos haciendo. ¿Cómo así que estamos haciendo una fertilización social? Contanos de eso. Estamos haciendo fertilización social, una fertilización de mentes. Estamos haciendo una desfibrilación cerebral, ¿sí? Porque nosotros estamos metidos en una cultura en la que se puede ver desde las más tempranas edades el desprecio por el conocimiento, el desprecio por el apasionamiento hacia el saber, ¿sí? De ahí el famosísimo nerdo o nerd o ñoño, ¿sí? Pero no con una connotación cariñosa, sino con una connotación peyorativa, ¿sí? Peyorativa en los dos sentidos, en el sentido actual y en el sentido que ya no se usa, es decir, en un sentido desfavorable y en un sentido despreciativo, ¿sí? Entonces, eso es una necrosis cerebral social, ¿sí? La gente deja que el cerebro muera, la gente deja que lo cerebral muera, ¿sí? Es como tomar las dos paletas, cargar y aplicarle eso al cerebro de la sociedad colombiana, ¿sí? Y eso no implica tener grandes títulos, eso no implica tener doctorados, eso no implica tener nada de esas cosas, eso implica la voluntad de pensar, ¿sí? Es como le dice Ra's al Ghul al señor Wayne, ¿sí? El entrenamiento es nada, ¿sí? Pero a eso hay que darle obviamente su matiz, ¿no? La voluntad lo es todo, la voluntad de actuar, la voluntad de hacer, la voluntad de cuestionar en nuestro caso, ¿sí? Como lo hacemos todos, lo puede hacer todo el mundo, ¿sí? Solo que hay una cultura que va contra esa postura, ¿no? Es la que dice cosas absurdas como, ay no, yo no le creo a los libros porque los libros no contienen la realidad. O como, ay no, ¿para qué voy a leer eso si eso está sesgado? O como, ay no, usted no puede ser determinista en esto o aquello, ¿cómo se le ocurre? ¿Sí? O como, ay, ¿cómo se le ocurre no creer en Dios? ¿Sí? Pero no hay una verdad absoluta, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Que no hay una verdad absoluta? No, es que no se trata de absolutismos, Leo, ¿sí? Hay absolutos y relativos, ¿sí? La misma matemática lo dice, hay un valor absoluto y un valor relativo, ¿sí? Y así es en todo, ¿sí? Es decir, el hecho de reconocer los absolutos no implica negar los relativos ni al revés, ¿sí? Entonces, a mí me gusta pensar estos ejercicios como eso, como unos ejercicios de desfibrilación, ¿sí? No dejar que el medio en el que estamos, por azares geográficos, ¿sí? Nos coma, ¿sí? Porque esa sería una tragedia, ¿sí? Esa es la metáfora que se hace en The Matrix, ¿sí? Una de las metáforas, ¿sí? No dejes que el medio en el que te tocó nacer te coma vivo, que te coma la cabeza, que te coma el apasionamiento, que te coma la curiosidad. Es lo que está en el Pequeño Príncipe, en el Principito, ¿sí? Sí, no, sí, son puntos diferentes, porque vos lo ves de una forma en que, creo yo, estás como apuntando hacia iluminación, hacia que la gente está ciega y vos le estás dando esa oportunidad de ver las cosas. No, yo no, todos nosotros y toda persona que haga este tipo de ejercicio y toda persona que se atreva a hacer introspección, ¿sí? Y toda persona que se atreva a ser como el niñito de la fábula del emperador desnudo, lo repito, ¿sí? El emperador está desnudo, el emperador está desnudo. Pero niño, ¿cómo se te ocurre si está divinamente vestido? ¿Acaso no es su divino traje? ¿Pero cuál traje? Mira, le están colgando las gónadas, ¿sí? Está desnudo, ¿sí? Eso lo puede hacer todo el mundo, hermano, ¿sí? Y eso no significa, y eso no es una cuestión de estatus, de ego, no. Es una necesidad, es la necesidad de cuestionarnos, ¿sí? Porque el debate al interior de la sociedad es como la introspección que hace una persona, ¿sí? ¿Se irrespeta a una persona cuando se cuestiona a sí misma? ¿Cierto que no? ¿Se irrespeta a una sociedad cuando se cuestiona a sí misma? No. O sea que ese argumentillo, esa salida fácil de, oiga, respete, es que es otro punto de vista, ahí se cae automáticamente, ¿sí? A menos que no te interese el sentido social. Es que lo
que me gusta de debatir y de hablar y de poner un tema y revolver ese tema y volver y poner un montón de puntos de vista. Porque es que así es como para mí se consigue el conocimiento. El conocimiento no solamente es decir que es 1 más 1 es 2 y ya, no, para mí es, bueno, espérate, hay más opciones, hay más diversificación de lo que puede ser real o de lo que puede existir o lo que podemos estar viendo. O sea, a mí me gusta más pensar en que en todas las posibilidades que existen de algo que está ahí. ¿Sí me entienden? O sea, hay un refrán japonés que habla sobre que uno puede estar viendo el mismo paisaje, pero no está observando lo mismo, ¿ya? Puede estar viendo algo, pero la observación que está haciendo es diferente cada uno. Cada uno tiene una idea, algo en la cabeza que lo hace único. Y entender a esa otra persona, ese punto de vista, me parece más intrigante que cualquier otra cosa. Y si se determina la real naturaleza del fenómeno. No, sí, y es así, y hay muchos fenómenos así. Por ejemplo, el arco iris. El arco iris está definido físicamente qué es, ¿ya? Claro. Eso está hecho, eso no lo ponen en duda a nadie, pero el significado de un arco iris para cada uno que puede ser. Eso ya es una subjetividad, ¿sí? Lo importante es lo que enseña. Está lo bonito, es que con eso es que la gente crea nuevas cosas. Lo importante es lo que se hace desde lo que se determina respecto a la naturaleza del fenómeno, ¿sí? Pongo un ejemplo, ¿sí? Los antiguos pueblos nórdicos creían que cuando la luna se ocultaba era porque un colosal lobo la devoraba. Y cuando salía de nuevo era porque este lobo la regurgitaba o algo semejante. Sabemos que eso no es así. ¿Con cuál versión nos quedamos? ¿Sí? ¿Vamos a seguir pensando que hay un lobo gigantesco extraplanetario que se come la luna y la suelta cuando se le antoja? No. Pero a mí me intriga de saber por qué pensaban que era un lobo. Porque es un mito que pretende explicar un fenómeno observado. ¿Sí? Pero es que la significancia del lobo debe ser... O sea, es la misma maquinaria del método científico. Esa explicación sirvió por un tiempo y habrá servido por mucho tiempo hasta que finalmente llegó una mejor explicación. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Aplicamos el método científico sin darnos cuenta. Lo que pasa y lo que a mí me choca, ¿sí? Lo que a mí me enerva, me duele en el periósteo del hueso, ¿sí? Es que haya gente con esas nostalgias por esas explicaciones superadas, ¿sí? A menos, claro, que vos quieras hacer algo literario. Eso ya es distinto. Pero Jorge, hago algo poético y ya es distinto. ¿No has escuchado de que hay personas que se explican los fenómenos diferente y por esa forma de pensar diferente es que se logran nuevos hallazgos científicos? Porque es que, déjame decirlo, sobre cosas que no se conocen, ¿sí? Y hay cosas todavía, pues yo no sé de eso, ¿cierto? Yo no sé de eso, pero yo recuerdo, no sé si vos me podés aclarar sobre eso. Einstein descubrió unas cosas porque pensó diferente en su época. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque se lo imaginaba de otra manera. Porque habían huecos. Pero se lo imaginaba de otra manera. Porque habían huecos, ¿sí? Pero se lo imaginaba de otra manera. Es decir, es una sucesión de descubrimientos, ¿sí? Galileo supera a Aristóteles en física, ¿sí? El año en que muere Galileo nace Isaac Newton, como quien dice, ahí le dejo la bandera, continúe la carrera, ¿sí? Newton establece, simultáneamente con Leibniz, cuestiones como el cálculo, pero Newton también establece la gravitación, ¿sí? Y las leyes del movimiento. Y dentro de la perspectiva gravitacional de lo que establece Newton, quedan vacíos, ¿sí? Y de uno de esos vacíos se aprovecha el señor Einstein, ¿sí? Y tiene toda la razón, imaginando las cosas de manera distinta. Claro que sí, eso no se reprocha.
El punto Gracias. es que la imaginación de las cosas distintas no es un fin en sí mismo, es un medio. ¿Medio para qué? Para determinar, ¿sí? Nos ha de interesar conocer la realidad. La realidad no ha de ser lo que yo desee, pensamiento desde el deseo. ¡Ay, que gane el que diga Uribe! No, sino lo que es decir, que gane el que nos convenga, ¿sí? Es decir, vamos a ver por qué se comporta de esa manera, ¿sí? Y vamos a ver si predecimos. Y si no se predice, pues no sirve y desechamos, ¿sí? Entonces, ejemplo, Newton no pudo con el movimiento de un planeta, ¿sí? Su movimiento era anómalo, ¿sí? Einstein se imaginó el universo, el entorno, como se le quiera llamar, como un tejido de espacio y tiempo, un tejido deformable, ¿sí? Deformable en virtud de la masa, ¿sí? Eso es lo que hizo. Y a partir de eso cimentó toda su visión, toda su teoría. Y llegó la hora de poner a prueba esa teoría, ¿sí? Ajá. Y lo hizo, entre otras cosas, ¿sí? Con el movimiento de dicho planeta. Y lo predijo a las 1000 maravillas. Yo pregunto, ¿qué habría pasado si la predicción hubiese fallado? Pues habría tenido que ir a la teoría y repensarla y pulirla, o en el peor de los casos, echarla a la basura, ¿sí? No vamos a quedar en la versión de, ay, pero es que yo quiero que sea así, ay, pero es que qué bonito que se vea así. No, la realidad es el poste de referencia. Pero es que mira esto. Lo que dice Einstein explica muchos fenómenos extraterrenales y cumplen a cabalidad todo eso. ¿Ya? De hecho, recientemente, ahorita en cuarentena, se volvió a demostrar, ¿sí? Listo. Y eso lo cumple. Hicieron japoneses, ¿sí? Eso lo cumple, ¿cierto? Estamos de acuerdo con eso. Eso lo cumple, ¿sí? Pero entonces, mírate que la dimensión del asunto, la dimensión de la problemática debe cambiar, porque es que Einstein lo piensa es como para el espacio y para el universo. Pero es que Newton llega y explica las cosas para la Tierra. ¿Y todas las leyes de Newton? Sí. No. ¿De dónde salió la mecánica celeste? ¿Ah? ¿De dónde salió la mecánica celeste? Pero él inicia es viendo y observando la Tierra, o los fenómenos que hay en la Tierra. Sí, pero eso es generalizable a los objetos macro, ¿sí? No es simplemente para la Tierra, es para la naturaleza, ¿sí? Por eso llama su libro Principios Matemáticos de Filosofía Natural, ¿sí? O sea, de física. No dice Principios Matemáticos de Filosofía Natural Terrestre, ¿sí? Bueno. Él hace una explicación para los objetos macro, ¿sí? Y esa explicación le sirve a Edmund Halley para quitarle la capacidad predictiva a los monjes y a los brujos y a los pitonizos, ¿sí? Y establecer la trayectoria del cometa que lleva su apellido, ¿sí? Desde ese día podemos decir, y desde los tiempos de Johannes Kepler, ¿sí? Leyes que, por cierto, las leyes de Kepler son consistentes con la predicción gravitacional de Newton. Tiene que haber consistencia, vuelve y juega, ¿sí? Desde los tiempos de Johannes Kepler, cuando Kepler establece sus leyes, ¿sí? Por observación, ¿sí? Desde esos tiempos ya se dice, entonces ya podemos dejar de temer, ¿sí? Ya no es lo que la constelación diga para nuestros destinos, oh Tauro, el mundo es tuyo, Tauro. No, ¿sí? Son leyes físicas, ¿sí? Pasó el cometa, no es que vaya a haber un terremoto, que un rey se vaya a morir, o que vaya a nacer un salvador, no. Es simplemente una roca, si se quiere, un objeto espacial más. Y va a volver a pasar dentro de 6 décadas aproximadamente, 7 décadas. Listo, y se cumple divinamente. ¿Sí? Listo. Pero ¿sabes yo qué creo? Yo no sé mucho de esta parte de las matemáticas y la ciencia y todo esto. Pero lo que yo sí creo es que hay niveles. Y esos niveles se cumplen para ciertas dimensiones, pero cuando esa dimensión se hace más grande o más pequeña,
ya no cumple. Ya no cumplen esas leyes que hay. Es toda la razón. Pasa con la física clásica y la física cuántica. ¿Sí? Pero mi punto no es ese. Mi punto es que la ensoñación y el deseo son herramientas, no fines. Son medios, no fines. Yo no me puedo quedar en una ensoñación que ya fue superada. ¿Sí? Y en lo que acabas de decir hay otro ejemplo perfecto. Pero no es bonito, hombre, pensar, o sea, puede ser muy romántico. Sí. Entonces ya estás en el campo de la literatura y me parece fantástico y se puede trabajar en eso. Eso ya es literatura, ¿sí? No es ciencia, ¿sí? No es una ciencia natural. ¿Y si llega a convertirse en ciencia porque se ve de otra forma? No, tendría que pasar por el rasero del método científico, ¿sí? Tendría que pasar por el rasero del método científico. Cuando se empezó a estudiar la radiación del cuerpo negro, que es en esta parte en la que el Gordo y Juan entran a recochar el cuerpo negro, ¿sí? Se hizo la predicción, se trató de hacer la predicción desde la física clásica. ¡Claro! Ya lo sabemos todo, lo dijeron los físicos, ¿no? Ya tenemos a Newton, ¿sí? Ya desarrollamos el cálculo, tenemos todo, lo sabemos todo, ¿sí? Y llegó la naturaleza y le puso el pie en el cuello al ser humano. Tú no me superas, ¿sí? Yo soy mucho más compleja que tú, ¿sí? Requieres mucha imaginación para entenderme. Y si la curva estaba aquí, ¿sí? La curva de la realidad, ¿sí? La curva de la predicción estaba por encima, muy por encima o muy por debajo. Entonces los anases y los caifases de la física de ese tiempo se rasgaron las vestiduras. ¿Cómo es que esto es posible? Si no puede ser, estamos equivocados, ¿sí? He allí el rasero de la realidad. Eso es lo que yo digo. ¿Qué sentido habría tenido que se quedaran en no puede ser, no, la realidad está mal? Eso es lo que yo digo, ¿sí? Y entonces afortunadamente hubo gente como Max Planck, ese tipo que era una cabeza supremamente bien amoblada, un genio, y se puso a estudiar el asunto y develó el asunto. Ese es el origen de la mecánica cuántica, ¿sí? A la que irónicamente contribuyó el señor Einstein, negándose después, ¿sí? También pensando desde el deseo, que ese es el problema del ser humano, el pensamiento desde el deseo, negándose a aceptar la existencia de una física no determinista, sino probabilista. ¿Sí? ¿Cómo es posible que yo no pueda decir dónde va a estar el electrón? ¿Cómo es posible que yo tenga que resignarme a establecer regiones de probabilidad? ¿Qué es esto? ¿Sí? Y se dice que justamente el viejo... yo me gustaría hacer una anotación. Decime. Y es cómo podemos pensar con el deseo la física cuántica. Porque normalmente se entiende que solamente cuando se observa un fenómeno cuántico se puede determinar cuál era la probabilidad en la que el electrón se iba a encontrar. No, ¿cierto? La probabilidad, la probabilidad se establece matemáticamente, claro. Es una estadística, ¿sí? Claro, pero dice... solamente al observarlo podemos determinar en qué punto se encontraba el electrón. Realmente no es que cuando... Embargo, es que esto es lo difícil de esa ciencia y lo que lo hace emocionante, ¿sí? Lo que lo hace fascinante, ¿sí? El electrón es morrongo, ¿sí? El electrón es morrongo. ¿Sí? Su naturaleza es tal, ¿sí? Es tan esotérica en el sentido racional de la palabra, ¿sí? Que no se me van a exacerbar los brujitos. ¡Ay, dijo esotérico! ¿Sí? No, es decir, es tan romántico también. Misteriosa su naturaleza, ¿sí? Que él está en determinadas regiones, pero solo cuando lo mides, él toma posición, ¿sí? Ese es el asunto misterioso. Sí, claro. Lo que pasa es que el pensar esto con el deseo implica decir que el ejercicio de conciencia de la mente es la que le da realidad al electrón. No, entonces, yo no lo digo en ese sentido, Juan. Yo lo digo como que... El que crea la realidad. Justamente en ese punto es donde yo creo que empiezan a aparecer dificultades. Porque tenemos una cuestión que es
científica, bien sea determinista, bien sea probabilística, pero tiene unas dinámicas científicas, hay un grado de predictibilidad. Ah, sí, claro, pero por supuesto. Empezamos a pensar con el deseo y a decir que es nuestra conciencia la que crea la realidad, porque solamente cuando observamos el electrón, entonces podemos determinar dónde se encuentra la partícula. Sí, eso es cierto, lo último es cierto. Sí. Lo que pasa es que cuando yo hablo del deseo, me refiero a la posición de una persona que, viendo la evidencia en correspondencia con la naturaleza probabilista, se niega a aceptarla. ¿Sí? Ese es el pensamiento desde el deseo. Entonces, el pensamiento desde el deseo no es algo que vayamos a botar a la basura, ¿no? Porque es una herramienta, sino que hay que saber usarlo. Hay que saber usarlo. ¿Qué le decimos entonces a las personas que se leyeron El Secreto, que se compraron el DVD? Porque, en esa época había DVD. ¿Qué le decimos a las personas que piensan que la ley de atracción es cierta? Pues hombre, que lo cuestionen, porque es lo que decía Leo al principio, el debate es una herramienta para esas batallas, ¿no? Sí. Pero no es, como diría Fernando Savater, no es por la razón de la fuerza, ¿sí? Sino por la fuerza de la razón, ¿sí? Yo no puedo tratar de entrar en la mente de una persona y, entre comillas, por la fuerza, ¿sí? Por alguna suerte de falacia, ¿sí? Convencerla de que está equivocada, ¿sí? Lo que yo puedo hacer es proponerle un debate, es decir, proponerle que se permita la cuestión, ¿sí? Lo que pasa es que ese es un ejercicio muy difícil, ¿sí? Y a nosotros, colombianos, y no solamente colombianos, sino a todo el mundo en general, en mi opinión, nos han dado una versión fallida del debate, ¿sí? El debate que nos han enseñado es el debate político de la canal de televisión, donde se descueran unos candidatos a otros y donde se escuchan gritos y vociferaciones, y hay anases y caifases rasgándose las vestiduras, ¿sí? Y no el ejercicio que es y debería ser. El debate tendría que ser un ejercicio a por la verdad, ¿sí? Es que o sea, aquí el debate debería ser un ejercicio de investigación. Sí, no, o sea, aquí el diálogo, todo lo que implica diálogo, intercambio de ideas, todo lo que es ese tipo de situaciones, se vuelven en quién habla más duro y quién lo dice más fuerte. Y terminan ofendiéndose unos a otros. Exacto, y eso, en eso estamos de acuerdo, papá. En eso sí. Y es cuando entra Fernando Savater a decir, hombre, es por la fuerza de la razón y no al revés, ¿sí? Y al debate allí le hace falta otro elemento, ¿sí? Es que la gente, o uno se acostumbra a decir, se acabó el debate. ¿Cómo así que se acabó el debate? No, el debate es una carrera de largo aliento. El debate es un Tour de Francia, ¿sí? Por así decirlo. Hay dos elementos mediadores en el debate, inevitablemente. La razón, ¿sí? La razón, a los que les gusta la religión, si quieren, podemos llamarla la diosa razón. Nos inventamos un dios, es lo que todo el mundo hace. La diosa razón, ¿sí? Y la demostración. Le tenemos pavor a demostrar, ¿sí? Uno se encuentra un parcial de álgebra lineal y se encuentra un punto que dice demuestre y se enfría todo el cuerpo de punta a punta. Pues claro, es que son 2 hojas mínimo para demostrar eso. Tenemos que acostumbrarnos a eso, hermano, ¿sí? Porque es que allí está el apellido de la especie. Si no, no somos Homo sapiens sapiens. No, Llámenlo entonces simplemente Homo. ¿Sí? Hay veces que se enfrascan y ensañan en una definición tan tonta. O sea, yo recuerdo haber perdido 3 décimas de nota porque al final no le puse vectores que generan el subespacio,
Si yo no le pongo eso, entonces como quien dice está malo el punto, no, come mierda, pues si yo llego a los vectores, si yo llego a los vectores y digo V2. Sí, pero ese no es mi punto. Mi punto es que, a ver, es lo que yo les decía la otra vez. Leo no estaba, qué lástima. Yo me quiero hacer una pregunta. Antes la de que... interrupción. Vale. Alargar el debate o acortar el debate, ¿qué es lo que causa el terraplanismo? Yo creo que lo que causa el terraplanismo es una combinación de delirio y de deseo, ¿sí? Es una añoranza, ¿sí? Es que para mí es el punto de vista. O sea, yo vivo en una tierra plana. Sí, pero depende de lo que establezcamos, Leonardo, ¿sí? No estamos hablando de lo que alcancen a ver tus ojos. Estamos hablando del todo. Y eso es lo que a mucha gente le pica. Hay mucha gente a la que le pica que le hablen del absoluto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el establecer relativos y el cada quien piense como quiera, claro, es un colchón muy cómodo, ¿sí? No me muevo en el colchón de mi comodidad, ¿sí? Ese es un excelente punto sobre nuestra naturaleza como humanos. Puede estar pasando un ejercicio que de pronto puede estar, digamos, que no se ha anunciado, pero es que siempre todo debe tener un límite. Y si mi límite es lo que estoy observando, para mí es plana la Tierra. No. Pero si es que no estamos hablando es de eso, Leonardo. global. Ese no es el contexto. El contexto es la Tierra como un todo, qué forma tiene, no lo que tú alcanzas a ver. Yo no estoy diciendo mis ojos qué forma alcanzan a ver, ¿sí? Pero hasta eso es cuestionable, porque si tú te paras frente a una costa a suficiente distancia y suficiente altura, alcanzas a ver curvatura, ¿sí? Entonces ni siquiera por allí, ¿sí? Pero nosotros no vivimos en ese estado. Nosotros establezcamos la definición del problema, los límites del problema, ¿sí? ¿Cuál es la forma de la roca en la que todos vivimos? ¿Sí? No la forma de lo que mis ojos alcanzan a ver. Bueno, sí. Hay que recordar a Renato Descartes. Sí. Sentidos nos engañan, ¿sí? Sí, está muy bien eso. Está muy bien eso. Yo digo que no, o sea. Sí. Entonces, no perdamos el tiempo en divagaciones, en el lucurar, ¿sí? Y establezcamos los límites del problema. ¿Cuál es la forma del planeta? ¿Sí? La forma es esta, o lo que mi punto de vista es este. ¿A mí de qué me sirve saber que la Tierra es redonda o tiene una forma ovoide o como sea, óvalo, lo que sea, como sea, ¿cierto? Si yo vivo en la Tierra, yo vivo aquí caminando y veo que la Tierra es plana y me sirve saber que la Tierra se comporta y tiene forma plana para poder yo caminar sobre ella y para poder yo medir las cosas en una superficie plana. Leonardo, tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta con mucho respeto y muy personal. ¿Usted por qué tiene relaciones sexuales? Eso hace parte de mi biología. ¿Pero por qué? Que le dan unos ganas. O sea, ¿por? ¿Qué? ¿Impulso natural? ¿O qué sé yo? No sé. Deseo, por placer. Lo mismo pasa con el conocimiento. Buscamos saber la correcta forma de la Tierra porque deseamos saber. Lo decía Aristóteles, el hombre por naturaleza desea saber, ¿sí? Yo deseo saber la correcta forma de la Tierra, indistintamente de la utilidad inmediata. En algún momento eso puede resultar crucial, eso yo no lo sé, ¿sí? Busco la verdad por la verdad, ¿sí? O sea, no por su utilidad, ¿sí? Entonces, si yo planteo el problema globalmente, perdón la interrupción, perdón secuestrar el turno, encuentro que la globalidad es una papa parda, ¿sí? No un plano. Esto no es Asgard. Qué pena para todos los fanáticos del mundo nórdico. Esto no es Asgard, ¿sí? Es una papa parda. Gústele o no le guste, ¿sí? Aprenda a aceptar la realidad, que eso se llama madurar, ¿sí? Ese es el mensaje para...
Esa gente que vive por allá en ese delirio, hombre. El otro día escuché, no lo escuché, lo leí, que ya resulta que no es plana, que es una dona. Pero no, hombre, no jodan, ¿sí? No jodan. Cojan un libro de física y lean, ¿sí? Cojan un libro de física y lean. Y aprendan sobre el sentido de rotación, sobre el eje de inclinación, ¿sí? Sobre el periodo de giro, sobre el hecho de que realmente o estrictamente el centro no es el Sol, sino una suerte de centro de masas, ¿sí? Aprovechen la cuarentena y sáquense esa basura de la cabeza. Esa es la idea, eso es necesario, ¿sí? Eso es necesario. Y con esto le puedo dar una suerte de respuesta a Leonardo. Hombre, ¿a mí de qué me sirve saber que la Tierra no es plana? Le cambio la pregunta. ¿A mí de qué me sirve tratar de ser riguroso buscando la verdad? ¿Sí? Evitar fenómenos sociales como el de los antivacunas. ¿Sí? Imagínense el de los antivacunas. Imagínense un mundo sin vacunas. ¿Sí? Solo imaginen la sarta de bichos que volverían a tomar poder. ¿Sí? Superados a razón de la vacunación. ¿Sí? Pero sabes que a mí me gusta más pensar que es que el conocimiento sí tiene como una especie como de funcionalidad. O sea, a mí me sirve saber que la Tierra tiene una forma esférica, ¿sí? Cuando yo estoy trabajando o estoy haciendo algo con esa forma. Si yo soy piloto de avión, obviamente que yo debo saber que la Tierra es una especie de esfera y cómo debo moverme y cómo debo relacionar toda la posición geográfica en la esfera, porque ya no estamos hablando de un plano cartesiano para ubicarme, sino que estamos hablando de un X, Y, Z, ¿no? Un plano, o sea, tu espacio puede ser tridimensional. Y entonces yo me tengo que mover por ese espacio tridimensional. Pero si yo estoy en la ciudad de Palmira y yo estoy caminando por ahí, quién sabe dónde, yo solamente necesito saber que hay calles y carreras. Bueno, también hay circulares y transversales. Claro, estás hablando de los marcos de referencia. ¿Sí? Exacto. Yo lo digo es eso, o sea, uno debe conocer y saber, pero dentro de lo que es funcional. Y claro, dentro de todas las partes, dentro de todo eso, hay gente que ve el conocimiento de muchas otras maneras. O sea, no necesariamente el plano cartesiano existe el X y el Y y no más, sino que, marica, también existe otra forma de ver eso y pueden haber otras coordenadas como las polares, ¿ya? Y entonces sí, puedes explicar y puedes moverte de acuerdo a esas otras marcos de referencia o conocimientos. Y para algunas personas, el moverse por calles y carreras puede significar una cosa, ¿sí? Y puede ser hasta hermoso ver la cuadrícula, pues, de todo eso. Y lo es. Y no sé, o sea, lo que a mi punto de vista, o lo que yo quiero llegar, es que es bonito verlo o intentar verlo de otra forma, el conocimiento. Y de eso se puede surgir nuevas teorías y nuevas cosas. Y pueden ser mágicas. Claro que sí, pero yo solamente lo termino con una pregunta. ¿Eso justifica el terraplanismo? ¿Lo valida? O sea, claro, como las perspectivas. Sí, para mí sí, hermano. Porque es que es la forma de comprender el mundo que vivo. No, Leonardo, pero no es el punto. ¿Sí? El punto es que hay gente que afirma que la Tierra no es un esferoide, sino un plano cartesiano. ¿Sí? ¿Eso es correcto? ¿La Tierra no es un esferoide, sino un plano cartesiano? La no Tierra, es correcto. El planeta. No, ¿sí? listo. No es correcto. Pero la pregunta sería, ¿por qué esa persona ve o dice que la Tierra es plana? ¿Por qué? ¿Por qué él dice eso? O sea, ¿cuál es el delirio social? Porque hay un delirio social, ¿sí? De los mismos creadores de si no te bautizan te vas al infierno,
de los mismos creadores de, ojo con las vacunas, que eso produce autismo, ¿sí? De los mismos creadores de cuidado con los demonios de la noche, ¿sí? Pero no me estás entendiendo. O sea, lo que yo digo es para esa persona que siente, que ve o que cree que la Tierra es plana, debe tener una explicación es que para mí, en este momento se me ocurre, es que le funciona su mundo teniendo la imagen de que la Tierra es plana. No, pero es que ese movimiento, el movimiento al que Juan hace referencia, no es así de inocuo, ¿sí? Por así decirlo. Es un movimiento radical que dice cosas como que toda la vida nos han engañado, que la física está mal, ¿sí? Todo eso está equivocado, ¿sí? Que las imágenes de las agencias, espaciales están alteradas, porque la Tierra como un todo no es un globo, ¿sí? Sino un plano, ¿sí? Ese es el movimiento, ¿sí? No es que yo te diga, como en un problema de física, mire, la situación es esta, le pido esto, asuma planaridad. No, no es así de inofensivo. Bueno, no conocía el movimiento. ¿Sí? Y eso es lo que se llama terraplanismo, ¿sí? Y eso debe ser absolutamente combatido, ¿sí? La humanidad tiene que tener un sistema inmunológico, psicológico, intelectual, ¿sí? Que no permita que las cosas nos retraigan al oscurantismo. Sí, pero vos sabes que hay gente para todo, y hay gente que es, ¿cómo se llama eso? Cuando es más que terco, obtuso, ¿cierto? Leo se llama, pero no es más que terco. Yo quiero decir una cosa antes de que Leo haga su intervención. No voy a superarlo nunca. Yo quiero decir una cosa. Esto es Charladito Podcast. Gracias por acompañarnos en otro capítulo. Síganos en redes sociales como @charladitop. Y bueno, esta discusión sigue en otro capítulo.